digamos, un subconjunto de conocimiento. Puse a grabar pues no estaba grabando la clase, por eso. ¿Sí? ¿Me decías, Julia? Sí, que digo que para mí serían las dos opciones, sería ciencia, porque digamos tiene distintas áreas de estudios, y tecnología, porque bueno, justamente usa todo lo que son las nuevas la tecnología, bueno, para poder tratar esa información. Exactamente, bueno, podríamos hablar entonces de diferentes niveles de apropiación del conocimiento, dependiendo del uso, podríamos decir algo así, ¿no es cierto? Ustedes cuando dieron informática en su educación formal, no digo dentro de la facultad, porque obviamente la facultad es carreras de informática, pero en los niveles medios, cuando ustedes fueron alumnos, ¿ustedes se acuerdan qué dieron en informática, si es que dieron informática? Yo en mi caso no tuve informática, ni inglés tampoco. ¿No Bueno, tuviste? inglés sí, perdón, informática no, informática no. Informática no tuviste. ¿Alguno que haya tenido informática que se acuerde? Office, ya, Miriam daba Office. Es lo normal, ¿sí? Por lo general mostraban, sí, el paquete Office, digamos, ¿sí? ¿Alguno otro? Sí, tuve tanto en la primaria en su momento, que era más nada Windows y más teórico, casi poco en la PC, pero era entorno Windows y algún que otro aplicativo. Claro, es lo que normalmente se da, y por eso está tanto en discusión los NAP, ¿sí? Que ahora cuando vamos a ver el marco legal Hacer de el actual, PowerPoint. claro, PowerPoint, ¿sí? Bueno, yo les comento, yo por ejemplo fui al Janssen, ¿sí? Y nosotros en informática dábamos programación en BASIC, ¿sí? Así que, entonces a lo que voy es que como no es algo, no era algo tan regulado, digamos, ahora ya es más regulado el marco porque es una materia que por ahí dentro de todo, buenas noches Sabrina, estamos hablando de qué dimos cuando fuimos alumnos de nivel medio que dábamos en informática. Y como que cada uno daba lo que quería dar, ¿sí? Como que cada uno daba lo que podía dar, porque no estaba tan regulado, no había una definición ni una regulación de qué era informática o qué había que dar en informática. Entonces de repente algunos daban el paquete Office, otros aprovechaban y daban algo de cálculos en Excel, otros daban el PowerPoint. Yo me acuerdo que yo cuando fui docente de informática a nivel medio, yo con los alumnos que veía que eran grupos así más avispados, les daba programación de páginas web también, ¿sí? Así que les enseñaba a hacer programación de páginas web, les enseñaba todo lo que tenía que ver con dominios, cosas básicas, ¿no? Para nivel medio, pero trataba de que la informática sea algo mucho más allá de un Word o un Excel o un PowerPoint, digamos, ¿sí? Más allá de que en ese momento la currícula que me bajaban como contenido también tenía el tema de manejo del paquete de ofimática, porque bueno, era como algo básico. Uno podía salir de la secundaria sin manejar por lo menos algo del paquete ofimático, ¿sí? Entonces, bueno, la informática por ahí estaba más relacionada a esos contenidos, ¿sí? Entonces cuando generalmente uno dice, bueno, ¿qué es la informática? Cada uno naturalmente, si no tiene un marco referencial, se lleva o se suscribe a su recuerdo próximo, de, bueno, a ver qué di yo cuando di informática. Y eso va a depender mucho de la época, del tipo de escuela, de dónde fue formado, porque era algo muy variante. Incluso dentro de la currícula aparece la materia tecnología. Y en tecnología están dando otros tipos de contenido, ¿sí? En tecnología está tecnología de los materiales, está procesos industriales, está la fabricación de la yerba mate, por ejemplo, está en tecnología, ¿sí? Entonces, va a depender mucho también del docente que está a cargo de la materia, porque tecnología como tecnología en sí es mucho más abarcativo. Entonces, más allá de que la informática en sí sea tomada como una tecnología por los recursos de los cuales se puede disponer a partir de la informática, la palabra tecnología en sí es mucho más abarcativo que la informática únicamente, ¿sí? Entonces, tecnología en sí, si ustedes van a la currícula y buscan tecnología, van a ver que tiene un sinfín de otros contenidos que no son informáticos, específicamente, ¿sí? Eso también es importante de resaltar. Bueno,
Y acá empieza el rol de ustedes como docentes, ¿sí? Que vamos a hablar un poquitito de algunos conceptos que estuvieron contestando en el formulario, que eso es importante, si alguno no lo hizo que lo haga, yo dentro de un par de semanas ya cierro ese formulario, pero lo vamos a utilizar a lo largo de la cursada, así que por favor los que no lo hicieron lo hacen, ¿sí? Pero bueno, a ver, aprendizaje. Nosotros tenemos como docentes que lograr que nuestros alumnos aprendan. Y acá hay toda una significancia con respecto a qué yo entiendo por aprender, ¿sí? Si vemos en la RAE, ¿sí? Aprendizaje o aprendiz es acción-efecto de aprender algún arte u oficio. Tiempo para el aprendizaje o la adquisición por la práctica de una conducta duradera. Cada una de estas definiciones tiene muy metido una forma de leer la realidad, una cosmovisión, una forma de interpretar lo que es el aprendizaje. La primera definición habla específicamente de un oficio, de un arte, de saber hacer algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las primeras escuelas ustedes habrán visto, los orígenes de la educación pública, lo habrán visto con Mónica Udín, por ahí, la universidad, la educación. O sea, vieron que cómo se formó el tema de la educación formalizada. Desde la antigua Roma hasta hoy, ¿sí? De los griegos, los antiguos romanos, cómo aprendían. Estaba el maestro en el Olimpo, ahí en el Ateneo, ¿sí? El dueño del conocimiento, ¿sí? El maestro que tenía el conocimiento y tenía sus aprendices. Esos aprendices no eran cualquiera, eran gente, hijos de pudientes, que se iban con los maestros y los maestros le daban las charlas y las conversaciones, ¿sí? Después estaban los maestros en oficios, el carpintero, el herrero, que tomaban sus aprendices, ¿sí? Y los adoptaban, digamos, dentro de su área de trabajo para que aprendan ese oficio. Y aprendían haciendo el oficio, lo aprendían, ¿sí? Trabajando en la herrería, trabajando en la panadería. Y esos fueron los inicios de la educación. Después pasó recién a los procesos formales de educación y aparecen las instituciones educativas, y es un proceso social que hace que aparezcan las escuelas, y al ser instituciones generadas por el Estado, también tienen una connotación, una carga propia, ¿sí? Como para que lo que aprendan ese grupo de personas que van a formarse, lo aprendan, y formarse también es una palabra fuerte, pero que lo aprendan de manera tal que se forme al ciudadano que nosotros necesitamos para la sociedad que queremos. Y eso lo dice un determinado grupo de personas, ¿sí? Eso yo calculo, lo que estoy repitiendo son cosas que ustedes habrán visto por ahí en otras materias, me dicen si sí, si no. Yo sé si por ahí ahondo un poco más o paso por arriba, ¿sí? Pero bueno, entonces la primera definición, acción, efecto de aprender un arte u oficio, está muy enfocado a esa visión de cuando vos tenías los aprendices. Y ustedes dicen, pero eso es de la antigua Grecia, profe, ustedes están muy anticuada con sus definiciones. Bueno, ojo que no lo digo yo, está en la RAE, ¿no? Pero yo les comento que hace unos 20 años atrás, cuando yo viajé a Suiza y estuve viviendo allá, los estudiantes terminan el nivel medio, y el nivel universitario es privado y pago, y es muy caro. No es cualquiera que va a estudiar a la universidad, a estudiar una carrera, ¿sí? Contador, abogado, lo que fuere. No es cualquiera. Eso hay que ahorrar mucho para poder pagar una universidad. Pero sí es común que cuando terminan la secundaria se inscriban en esto, en oficios. Y yo tuve la oportunidad, porque tengo amigas que están viviendo allá, yo vivía con mis amigas, y yo me fui con ellas a la escuela, digamos, a la escuela, en donde ellos tenían clases teóricas y prácticas dependiendo del oficio que iban a aprender. Por ejemplo, mis dos amigas estaban estudiando, una que quería trabajar en panadería, quería trabajar en compra, venta, e incluso hacer panificados, y otra quería trabajar en la parte de joyería, ¿sí? Pero los dos eran de venta. Entonces ellos tenían sus clases teóricas en donde les daban la teorías de ventas, teorías de cómo atender al cliente, y después tenían tipo pasantías en donde ellos iban y trabajaban en donde ellos querían definitivamente formarse.
¿sí? Una de mis amigas que quería trabajar en panadería, iba y trabajaba, cumplía determinados horarios, tipo pasantía en las panaderías. Entonces vos te recibís de vendedora para panaderías, o sea, te recibís de vendedora para joyerías. A lo que voy es que no es como que acá vos vas y trabajás en cualquier lado y de lo que fuere, ¿sí? Allá te formás realmente para eso. Yo me fui a la panadería, yo atendía a la gente, yo hice pan, fue una experiencia espectacular. Y después incluso salimos en un paseo con todo el grupo, en donde había chicos que estudiaban para diferentes cosas, había una que estudiaba para venta de zapatos y zapatería, y fuimos a un shopping, y la actividad del día había una guía de checklist con cosas que tenían que observar en el shopping, y después nos reuníamos al final del paseo y del recorrido y hacíamos la puesta en común, y decían, a ver, ¿qué viste que te llamó la atención? ¿Qué cosas invitaban a quedarse en la tienda? ¿Qué cosas? Entonces estaba, ¿cómo te saludaban al ingresar a la tienda? La música ambiental, los colores y los tonos de la decoración, si había vidriera, qué decoración tenían. Un montón de cosas que chequeaban y ponían. Y después cuando se reunían al final del paseo, hacían la puesta en común y todos iban hablando y comentando, y la maestra hacía hincapié en aquellos ítems que eran importantes, como atención al cliente, la camaradería, el saludo, la música ambiental, un montón de cosas. O sea, a lo que voy es que esto de aprender oficios en otros países es algo que sigue vigente y existe. Y es aprender haciendo, aprender algo y tener un título para poder dedicarte a una profesión. O sea, entonces es muy importante también esto de aprender. Y después, por ejemplo, dice esto de adquirir una práctica o una conducta que sea duradera en el tiempo. Y esto ya va un poquito más profundo, porque habla de conducta. Si es una conducta, es algo mío, es algo propio, es algo de lo cual yo me apropié. Y yo no sé si ustedes habrán hablado, habrán escuchado alguna vez lo que es aprender con H, que dicen aprender, ¿sí? Aprender, que es aprender, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Es la unión de dos palabras de origen latino, que lo que quiere es, al decir aprender, estoy diciendo, estoy apropiándome de eso. Ese es el significado, me lo estoy apropiando, estoy tomando algo que no es mío, lo adapto y lo hago mío. Ese es el significado de aprender con H, ¿sí? Que lo que quiere decir es eso, yo me apropio de algo, lo hago mío, ¿sí? Y en ese proceso de hacerlo mío, obviamente que hay una transformación entre lo que mi profesor quiere, lo que yo escucho, y lo que yo con todo mi bagaje de conocimiento previo interpreto y adapto a mi persona. Todo eso es aprender. Todo eso es aprender. Y si yo realmente quiero como docente que algo de lo que yo hago le quede a mi alumno, tengo que lograr que se lo haga, que lo haga suyo, que lo tome como una conducta propia. ¿Sí? Entonces nosotros desde el profesorado queremos que ustedes, a partir de todas las cosas que nosotros hacemos, se apropien de determinadas prácticas como docentes después. Entonces ustedes después en su práctica docente se apropian de muchas de estas cosas que nosotros les damos, ¿sí? Eso es aprendizaje. ¿No? Ven que no es algo tan sencillo como pareciera, ¿no? No es solamente aprender un arte oficio, ¿sí? Es algo, y ustedes ven que en la definición, el concepto de la persona que escribe la definición es totalmente distinto. ¿Qué interpreta uno que qué interpreta otro? Y eso es importante que ustedes en el discurso, cuando leen algo, o ven algo, o escuchan algo, interpreten qué es lo que está diciendo esa persona, desde qué posición lo hace. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué entienden por aprender? Algunas respuestas. ¿Sí? Ay, eso yo no. No hace falta que busquen sus respuestas acá, son diferentes respuestas de diferentes años, ¿sí? No se preocupen, pero, por ejemplo, es adquirir un conjunto de conocimientos y procedimientos y actitudes. Adquirir un conocimiento nuevo, adquirir nuevos conocimientos, o sea que este tema de adquirir conocimientos es la constante más que nada en aprender, ¿sí? Es esto de decir, bueno, hay algo que tengo que conocer que no conocía. Si yo tengo que encuadrar esta definición en alguna de las que dijimos anteriormente, iría por el lado más profundo, ¿sí? Si digo de aprender a adquirir nuevos conocimientos, porque para conocer algo, para decir que lo conozco, tengo que saber realmente de qué estoy hablando, ¿sí?
Si no, no puedo hablar de que sé sobre ese conocimiento, ¿sí? Entonces, para decir que adquirí un nuevo conocimiento, para conocerlo realmente, tengo que realmente haber hecho algún proceso. Un proceso que me permita a mí hablar de ese conocimiento. Si no, no lo adquirí. Es como apropiármelo. Ahora, cuando hablamos más de prácticas y procedimientos, o aprender a hacer algo, sí, estamos hablando de algo más orientado a un oficio. Que por ahí podríamos decir está muy orientado también a lo que viene después, que es, bueno, ¿cómo yo enseño? Ah, perfecto, ya sé qué es aprender, ya tengo una idea de qué es aprender. Bueno, ¿cómo enseño? ¿Qué es enseñar? ¿Qué es enseñar? ¿Sí? Otra vez vamos a la RAE. La RAE nos dice instruir, amaestrar con reglas o preceptos, doctrinar, son todas palabras bastante fuertes, ¿no? Después tenemos dar advertencia de ejemplo, experiencia y guía para obrar en lo sucesivo, dar señales de algo, indicar, ¿sí? Cuando yo muestro algo, enseño, te muestro, ¿sí? Ese es el camino, ¿sí? Te estoy enseñando, que también es una analogía. Mostrar o exponer algo para que sea visto o apreciado, dejar aparecer, dejar ver algo involuntariamente, estoy enseñando algo, ¿sí? Acostumbrarse, habituarse a algo. De todos estos, lo que tiene más relación con la parte de docente, ¿sí? Tendría que ver por ahí esto de instruir, amaestrar, ¿sí? Dar advertencia o ejemplo, puede ser que le sirva de experiencia o de guía para obrar en lo sucesivo. Estos son de definiciones que por ahí van más por la parte de aprendizaje, de enseñanza, de docencia, ¿sí? Y ahí aparece la actividad del docente, que tiene que ir a la escuela para enseñar, ¿sí? Nosotros tenemos que ir a enseñar. Y a través de nuestro proceso, porque miren que enseñar es el proceso desde el punto de vista del docente. Aprender es el proceso desde el punto de vista del estudiante. ¿Sí? Son dos procesos que se dan en puntos diferentes que se tienen que unir para que realmente suceda. ¿Por qué? Porque no puedo enseñar, no puedo decir que estoy enseñando si no está aprendiendo. ¿Sí? No vale de nada mi práctica docente si del otro lado no aprendió. ¿Sí? Y por otro lado, podemos decir que para aprender necesitas que te enseñen. ¿Sí? De alguna forma se tiene que dar esa relación dialéctica, como dicen, ¿sí? Esa relación de un lado hacia otro. Bueno, y ahí aparece el querido y estimado y adorado colegio, escuela, ¿sí? Y algunas cuestiones que hicieron de este proceso de institucionalizarlo, de meter a la enseñanza y al aprendizaje dentro de una institución, y que esa institución sea un organismo que sea parte de nuestra sociedad, y ese organismo puede ser público o privado, pero tanto público como privado están regulados por leyes y normas, que le dan un marco legal de trabajo. Por más que el instituto sea privado, no está exento de cumplir con determinadas normas, ¿sí? Y todas estas normas y leyes responden al poder político imperante en un momento dado, que es el que escribe las leyes, ¿sí? Se supone que es por el pueblo y para el pueblo, obviamente, pero responden a intereses que están en un momento dado. Entonces, yo quiero saber, ¿quiénes de ustedes tienen hijos o sobrinos? Y cuando le dicen, ¿sí? ¿Vas a la escuela? ¿Te gusta? A ver, ¿quiénes dicen, sí, me re gusta, ay, amo ir a la escuela? ¿Hay algún caso? Bueno, no sé si hay alguien. Sí, bueno, acá yo, acá sí, ya, bueno, la más grande tiene 15 años y bueno, tercer año del secundario ya está, así que... Y bueno, sí, la verdad que no son todas las áreas que le gusta, o sea, hay algunas que sí, otras que no. Pero sí, hay algunas áreas puntuales que le gustan. Y eso debe estar muy relacionado al docente también, ¿sí? Porque digamos que uno tiene una predisposición a determinadas materias, ¿sí? O sea, o te gusta más la matemática, ¿sí?
por ahí ir a la escuela no es el problema, sino hacer la tarea, estar en clase. Yo creo que a los chicos les gusta ir y compartir con los compañeros, por ahí el tema de jugar y eso, pero Sí, mi sí, yo sobrino, por tengo un ejemplo, sobrino. me dice que algunas materias sí le gusta y otras como que no quiere hacer, por ejemplo, la tarea de inglés. Inglés no, pero matemáticas sí, lectura sí, y así. Selectivo lo de él. ¿Qué me decías, Marcos? No, que yo igual que Miriam tengo un sobrinito que también le gusta ir a la escuela, le gusta ir y conversar, hablar y estar con los compañeritos, pero lo que no le gusta es hacer la tarea. Ahí sí que pelea con la mamá. Claro. Entonces, obviamente la carga de obligación está muy de la mano del tipo de actividad, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, hay chicos que tienen predisposición para un determinado tipo de contenido porque, bueno, porque les gusta más, porque tienen más predisposición a la matemática o a la lengua o al idioma, pero también tiene mucho que ver con el docente, ¿sí? Cómo el docente presenta el contenido. Entonces, todo eso es parte de lo que hace que les pueda gustar o no ir a la escuela. Entonces, es todo un entorno. La institución educativa es todo un entorno, donde estamos hablando de un organismo que está legislado por un conjunto de normas que determinan su ejecución, pero no solo eso. Tenemos también, ¿qué cosa? Tenemos esto, los compañeros, los docentes, ¿sí? Que hacen un entorno social que sea de mejor o no tanta mejor, no quiero decir peor, pero no tanta mejor predisposición para que los chicos vayan o no a la escuela. Entonces, cuando hablamos de la institución educativa, tenemos como que diferentes cosas que hacen a la institución educativa. Por un lado tenemos el marco legal, normativo. Por otro lado, tenemos la sociedad en la que está instaurada, o sea, el marco social en el cual se está ejecutando. No es lo mismo una escuela agronómica o que una escuela que está en el centro o en la ciudad, ¿sí? Entonces, el marco social en el cual se está desarrollando la actividad de esa institución educativa. Las personas que lo componen, docentes, estudiantes, padres, el personal administrativo, ¿sí? Todo ese conjunto de personas que lo componen también le dan una idiosincrasia personal particular a cada institución. Entonces, no podemos decir que todas las instituciones son 100% iguales. Y por supuesto que la realidad de cada uno de los chicos va a ser diferente porque están plasmados por todas estas influencias, ¿sí? Entonces, obviamente, les puse esto como analogía, lo saqué de los propios cuadernos de los chicos, ¿sí? Que decían, bueno, ¿qué piensan ellos? El cole, ¿sí? Cole, cárcel obligatoria llena de exámenes. Tarea, tortura no agradable realizada para estresar a alumnos, justamente que ustedes decían la tarea. ¿Sí? Vida, ¿qué es vida? Vacaciones, internet, dinero, amigos. ¿Qué es la maestra? Esta me mata, me mata. Mujer amargada especializada sobre temas realmente aburridos. No lo tomen como personal, gente, esto es a modo de cómico, pero es decir, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo con esta enseñanza? ¿Qué estamos haciendo con esto del aprendizaje y la enseñanza? ¿Sí? Realmente es algo que por ahí está mucho en discusión. Bueno, entonces, a partir de alguna de las respuestas de qué es enseñar, ¿sí? Es impartir el conocimiento, ideas, prácticas, habilidades al sujeto que aprende, ¿sí? O sea, de alguna forma es yo doy y vos recibís. ¿Sí? Compartir mis conocimientos sobre algún tema en específico a otra persona que no lo sabe. Enseñar es brindar los conocimientos o habilidades o valores que se adquieren previamente por medio del aprendizaje. Bueno, acá estamos teniendo en cuenta que hay un individuo del otro lado. Sí, hay algo que el otro tiene que hacer para que se pueda dar la cosa, ¿sí? Transmitir conocimiento, colaborar en la construcción de conocimiento de mis estudiantes. Esto es mucho más profundo, ¿sí? Yo tengo que hacer algo para que ellos se apropien del conocimiento. ¿Sí? Entonces esa ya es una definición mucho más profunda, ¿sí? Decir, bueno, hay algo acá que tiene que suceder, algo tengo que hacer. Tengo que sacudirlo y decirle, despiértense. Yo no quiero ser profesora de matemática un lunes la primera hora, debe ser horrible. Yo me acuerdo que como profesora de informática a mí me daban viernes a última hora, por ejemplo, porque era el horario en que los chicos no querían saber más nada, y como informática era lindo, y les gustaba, entonces me daban a mí siempre esos horarios así feos que nadie quería. Pero bueno, ahí está la habilidad del docente también, en qué hago para que mis alumnos me escuchen, ¿sí? Cuando peleamos en el ranking de los horarios,
Y bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Sabemos que hay un sujeto que aprende, un individuo que enseña, y hay una relación ahí que se trata de construir entre ambos, ¿sí?, esta apropiación del conocimiento. ¿Estamos solos en este mundo cruel? ¿O alguien nos ayuda? Y ahí baja así, como la luz del cielo, y dice, bueno, acá está la pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? Bueno, la pedagogía fue evolucionando. Hay diferentes pensamientos, ¿sí?, que fueron evolucionando de acuerdo a cómo nosotros reconocemos a este proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas de las definiciones no estuvieron mal porque corresponden a un periodo en que el proceso de enseñanza era yo doy y ellos aprenden. ¿Sí? Yo acá digo, 2 por 2 es 4, y los chicos repiten, 2 por 2 es 4, y así se memorizan toda la tabla, y yo con eso estoy, y los chicos aprendieron. Ahora los chicos preguntarle qué es, por qué 2 por 2 es 4, y fuiste. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí, cada una de las definiciones corresponden a una época temporal en donde fuimos descubriendo algo más de este proceso, y ahí aparece la pedagogía, que es esta ciencia que de alguna forma trata de estudiar, a ver, qué métodos, qué técnicas tenemos que usar para poder enseñar, ¿sí?, y especialmente en cada una de las etapas. No es lo mismo un niño que un adolescente que un adulto, no es lo mismo, cada etapa requiere técnicas diferentes. La pedagogía contemporánea está relacionada mucho a la parte psicológica y sociológica. Anteriormente no era así, era más doctrinaria, ¿sí? Era más yo enseño y aprenden, los métodos clásicos eran más tecnicistas, de repetición y memorísticos, ¿sí? Porque eran orientados a esto de que yo enseño y el otro aprende, no había nada más. Ahora no, ahora ya hay un análisis psicológico que tiene en cuenta todo esto que les decía, el lugar en donde está insertada la escuela, los niños, la sociedad. Se da cuenta de que hay un individuo, que hay un otro del otro lado, ¿sí? Por supuesto que hablamos en términos generales. Sabemos que aún hoy por hoy entramos en aulas en donde tenemos 40, 50 niños y un docente, y suceden esas cosas, y obviamente que ahí la cosa se complica muchísimo más. Por eso la realidad de la escuela es muy importante, ¿sí? Es esa práctica entonces que nos permite a nosotros, a través de métodos de enseñanzas, ¿sí?, en un terreno determinado, poder hacer que los chicos aprendan. Y ahí aparece que es la didáctica, ¿sí? La didáctica es una parte específica de toda la pedagogía que trata de determinar cuáles son los métodos o técnicas que me permiten a mí aplicar a este grupo específico para que pueda aprender, ¿sí? Entonces la parte de la pedagogía que estudia cuáles son esos métodos o técnicas que tengo que utilizar para poder enseñar, ¿sí? Es una rama dentro de la pedagogía que se especializa en las técnicas y métodos de enseñanza para poder plasmar pautas y teorías pedagógicas. Cada teoría pedagógica, como le dije, la clásica, tenía sus técnicas didácticas, como los procesos memorísticos. Ahora me van a decir ustedes que, ¿se acuerdan cuando tenían que memorizar todos los países de América con sus capitales? Cuando teníamos que memorizar todos los golfos y todas las penínsulas, todos los ríos, todas las partes del cuerpo. Y acá quiero hacer un paréntesis, vamos igual a hablar un poco de cada una de las técnicas pedagógicas más adelante, y de los procesos históricos que se dieron, pero quiero resaltar que desde mi punto de vista, y es algo que yo ya escuché varias veces, o sea que no soy la única en este planeta que piensa de esta forma, no hay una técnica 100% mala o 100% buena. Por eso es bueno que dentro de cada uno de los procesos pedagógicos históricos que se fueron dando, ¿sí?, y de cada uno de los métodos pedagógicos, estas diferentes técnicas respondían obviamente a una visión del ser humano, y a una visión de lo que era enseñar y aprender, ¿sí? Pero no hay métodos 100% malos o 100% buenos. Va a depender mucho de su habilidad. Ustedes acá tienen que ser magos, tienen que hacer magia, tienen que ser artistas. Ustedes tienen que ver el contenido que tengo que enseñar, el grupo y los recursos que tengo, ¿sí? Entonces ustedes como docentes dicen, bueno, yo tengo que enseñar esto. Tengo este grupo de chicos y tengo estos recursos. Bueno, ¿qué magia hago? ¿Qué arte hago para que este contenido llegue a este grupo de chicos con estos recursos? ¿Cómo hago ahí el puentecito entre ellos? Y va a depender, por eso les digo, mucho del contenido del grupo y de los recursos que tenga. A veces hacer una buena mezcla de técnicas es lo mejor. Y hay tipos de contenidos, mal que nos pese,
que necesitan procesos de estos, como les decía, memorísticos, ¿sí? Y yo me remito una y mil veces a las matemáticas. Las matemáticas son contenidos que yo necesito comprenderlos, necesito saber de dónde sale el 2 por 2 y por qué 2 por 2 es 4, ¿sí? Y saber que es un proceso de sumas continuas, ¿sí? De n cantidad de números sumados a sí mismos, que está buenísimo, ¿sí? Pero yo no puedo pretender que un chico me diga las tablas del 2 al 10 sumando consecutivamente números. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después él tiene que hacer una multiplicación o tiene que hacer una división y no va a tener que arrancar del 2 por 2 hasta el, no sé, 5 por 7 para llegar a que 5 por 7 es 35. No puede hacer todo ese proceso de ir sumando números consecutivamente. Necesita saber de memoria ¿para qué? Para tener respuestas rápidas a procesos más complejos. ¿Sí? Porque después va a tener que hacer multiplicaciones y divisiones y es necesario que se aprenda de memoria las tablas. Entonces, hay una época, hay un tipo de contenido, ¿sí? Que está bien que lo entienda y lo interprete y sepa de dónde sale, pero hay un proceso memorístico necesario de esos contenidos básicos para que después pueda avanzar sobre contenidos más complejos, que usan esos contenidos básicos. Porque si no, no va a poder avanzar sobre conceptos más complejos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces no hay técnicas del todo buenas ni del todo malas. Va a depender mucho del alumno, va a depender mucho del tipo de contenido y de los recursos. Quiero resaltar también de que, por ejemplo, antes nos hacían escribir, cuando nos equivocábamos, nos hacían escribir, no sé, 10 veces, 100 veces la palabra para que nos acordemos de memoria. Obviamente que recordar las reglas de ortografía y aprender de que todas las palabras terminadas en ción llevan acento en la O, ¿sí? MB, NB y todas estas reglas básicas ¿sí? ortográficas, es bueno conocerlas, porque cuando tengo que escribir ambas, yo sé que es MB y usa B larga. ¿Sí? Envío es NB y usa B corta. Y conocer estas reglas a mí me ayudan a escribir bien. Pero convengamos que en su momento el proceso de repetición me ayudó también a cometer menos errores. ¿Por qué? Porque yo por ahí no estaba preparada para entender estas reglas ortográficas todavía. ¿Sí? Entonces hay algunos procesos que no del todo están mal, no del todo están bien. Obviamente que cada docente va a tener su librito bajo el brazo y va a responder a eso. Pero a mí me interesa más que ustedes desarrollen la habilidad de hacer arte, de hacer magia. ¿Sí? O sea, que ustedes vean realmente cómo hago para que estos contenidos lleguen a estos estudiantes con estos recursos. Encontrar dentro de todos los procesos didácticos cuál es la mejor estrategia. Eso es lo que ustedes tienen que lograr, tienen que hacer esa magia, ¿sí? Bueno, entonces, todos los elementos y procesos que intervienen en el proceso de aprendizaje de una persona son parte de la didáctica, ¿sí? Que el aula esté iluminada, que se vea bien, que el estudiante esté cómodo, que esté bien sentado, ¿sí? De que venga con hambre, de que no venga con hambre, hacen mucha diferencia, ¿sí? En este proceso cognitivo también de prestar atención, de estar atento, de estar predispuesto a que me enseñen también, ¿sí? El acto didáctico se encuentra compuesto por los siguientes elementos: el docente, el estudiante o discente, ese contexto áulico y obviamente los contenidos. El currículum me va a decir a mí los contenidos. Entonces, a ver, algunas respuestas de didáctica. Significa enseñar de una forma más práctica, mediante técnicas o métodos, saliendo un poco de la teoría y hacer que una clase no sea tan monótona. Entonces, esta acá quiere que sea divertida la clase. Les comento que está muy bueno, pero no siempre vamos a poder hacerlo, ¿sí? Yo les comento que yo tuve grupos de escuela privada, unos 30 y pico de alumnos, en donde les llevaba material tipo crucigramas y cosas para armar y para hacer y para responder, incluso armaba juegos de ahorcados, y era un grupo tan rebelde, tan terrible, que esas técnicas divertidas no funcionaban. Necesitaban un método más directo, ¿sí? Más delimitante, porque cuanto más libertad vos le dabas, obviamente había grupitos peores y mejores, pero o sea, más predispuestos a salirse de la rutina que uno tenía preparado, si esa rutina era muy amplia, ¿sí? Entonces por ahí uno piensa en una clase divertida en donde le llevó juegos para hacer con ellos, pero de repente este grupo no está preparado para que uno quiera jugar con ellos porque se dispersan. ¿Sí? Se dispersan, no atienden, ¿sí? Empiezan a molestar al de al lado.
Gente, a mí me pasó que me tiraban tiza, yo me daba vuelta, escribía en el pizarrón y me tiraban tiza, me tiraban cosas, esas cosas a mí me pasaron, no sé si a ustedes también, pero en esos grupos uno no puede tener métodos didácticos que apunten al juego, porque se te van por la tangente, ¿sí? Se te escapa ese grupo. Entonces por ahí uno tiene que regularlos más. No digo no jugar, pero las reglas del juego tienen que ser mucho más rígidas, más estrictas, tiene que estar más normatizado, ¿sí? Tengo que tener mucha más postura, no puedo ser el docente relajado, tengo que ser el docente, ¿sí? Entonces todo eso cambia, y cambia por el grupo. Entonces es muy importante que ustedes aprendan a hacer esa magia, ¿sí? Con que yo les cuente no es suficiente, yo les puedo contar mis experiencias, les puedo contar lo que dicen los libros, obviamente que esto va a ser con la práctica, por eso es muy importante las prácticas en el último año, ¿sí? Pero dice, ¿cómo hago, profe, entonces para saber qué hago con el grupo? Y en la práctica se va aprendiendo. Lo importante es que ustedes tengan este recurso de elementos como para decir, ah, mira, puedo hacer eso, ah, mira, puedo hacer aquello, ah, puedo hacer lo otro. No está tan mal de que yo sea un poco estricto, no está tan mal de que de repente ponga orden, ¿sí? Todas estas cosas es bueno que las sepamos. Y obviamente que se aprenden con la práctica. Y acá aparece el último componente que no es menor y que es importante, que es el currículum. El currículum es mi guía de viaje. Todos necesitamos una guía que nos indique hacia dónde queremos ir. Si ustedes los contratan y ustedes van a trabajar en una escuela, lo más probable es que les den este currículum o programa, ¿sí? De la materia. En donde ustedes saben qué es lo que quieren que se enseñe, qué es lo que quieren que enseñe, ¿sí? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Qué es lo que tengo que dar? Y en base a eso voy a armar mi planificación. ¿Sí? Mi planificación va a estar dada por el calendario académico y todos los contenidos que están en el currículum, y después mi planificación áulica, que va a estar dada por cómo cada uno de esos contenidos los voy a dar día a día en cada una de las clases. ¿Sí? Entonces tengo diferentes niveles de concreción del currículum y cómo voy a ir planificando. Entonces, ¿qué es el currículum? Cuando ustedes lean un currículum va a depender mucho de la institución. En contenidos más o menos todos tienen lo mismo, pero no son todos iguales. Pero lo que está expresado en el currículum básicamente es la filosofía de esa institución educativa. No es lo mismo una escuela religiosa que una escuela que no es religiosa, ¿sí? Cuando están los objetivos, ¿sí? Una escuela por ahí de tipo religiosa les va a pedir que hagan más hincapié en el compañerismo, en colaborar, en un montón de cuestiones que quieren enseñar otro tipo de valores que son implícitos a la institución en la que estamos, ¿sí? Por ahí otro tipo de institución que es más de tipo colaborativo, tipo cooperativas, entonces van a hacer mucho hincapié en que todos los currículum tengan objetivos orientados a colaborar, cooperar, trabajar en equipo, ¿sí? Entonces va a depender mucho de eso, del tipo de institución con la que estemos trabajando. La teoría curricular. Acá hago otra vez un paréntesis. Siempre se habla de que cada docente tiene su licencia de cátedra, o su posibilidad de elegir cómo quiero enseñar una materia. Pero eso va a depender nuevamente mucho del tipo de institución en la que ustedes están. Les cuento otra experiencia en donde tuve que trabajar en una institución privada, en donde obviamente que a mí me gustaba hacer juegos con mis estudiantes. Entonces armábamos mesas en círculo, hacíamos diferentes tipos de juegos, y a mí la directora me vivía retando, porque no quería que desarmemos las aulas, se quejaban de que nosotros hacíamos ruido, o sea, la clase, que encima nos venían y nos observaban las clases, y las clases tenían un protocolo de ejecución bastante rígido. O sea, vos tenías que entrar, presentarte, saludar, decir buenos días, buenas tardes, poner en la fecha, poner el título de la materia, los contenidos que vos ibas a dar ese día, cosa que si la directora entraba ya veía de qué tema se estaba tratando la clase, ¿sí? Y después vos desarrollabas en el resto del pizarrón los temarios. Los chicos tenían que estar todos sentados en hilera. Yo les digo esto porque me pasó como docente, yo lo viví como estudiante, pero yo estoy hablando, yo fui estudiante hace 50 años, o sea, era normal que te hagan sentar, ¿sí? Rígido, con las manos enfrente, mirando el pizarrón, pero cuando yo era docente, que venga la directora a exigirte eso, a mí me chocaba mucho, pero era algo muy institucional, era algo que venía del tipo de institución. Entonces yo como docente choqué mucho con esa institución, ¿sí? Porque yo tenía otro tipo de teoría curricular, yo tenía otro tipo de pedagogía, ¿sí? Entonces, bueno,
de alguna manera tuve que ir adaptando mis procesos a ese tipo de institución si quería seguir trabajando en ese tipo de institución. Entonces, realizar actividades que de repente no hagan tanto ruido, que de repente estén más tranquilos, sí o sí tenía que entrar y poner el título, el nombre, la fecha, los contenidos que íbamos a dar, todo eso tenía que estar. O sea, uno se adapta también a la institución, ¿sí? Porque obviamente uno fue contratado por la institución y tiene que seguir ciertos lineamientos. Más allá, bueno, de que algunas tienen más o menos flexibilidad con respecto a eso. Otras instituciones te dan esa libertad, para que vos puedas elegir qué enseñar y cómo enseñar, ¿sí? Y obviamente el contexto, el marco, la sociedad, también me pasó, por ejemplo, que nosotros, o sea, yo no sé si a ustedes les va a pasar, pero en la época en que yo di clase en el nivel medio, los chicos adoraban la informática. Los chicos adoraban la materia de informática, les gustaba muchísimo, y existía lo que eran las competencias, así como están las competencias de matemática, de lengua, estaban las olimpiadas de informática, y a los chicos les gustaba prepararse para ir a esas competencias. A mí me tocó en una institución digamos, de ánimo propio por parte de los estudiantes y de nosotros como docentes, porque me tocó ser directora de departamento también, y todos mis docentes eran jóvenes, con muchas ganas, con muchas energías, así que por ánimo propio de los docentes y por ánimo propio de los hijos, de los padres y de los chicos iban y participaban de las olimpiadas. Quiero decir que no había ningún tipo de apoyo institucional a que ellos hagan ese tipo de prácticas. Es más, nos pasó de que los chicos llegaron hasta el nivel nacional de competencia, totalmente bancado por los padres, y no le querían justificar las faltas, por ejemplo, ¿sí? Que me pasó también de que en el ingreso, cuando todos forman y saludan las banderas, felicitaban a los que participaron de las Olimpiadas de Matemáticas, pero a mis chicos que fueron al Nacional nadie los felicitaba. Eso tiene mucho que ver con el marco social. ¿Por qué? Porque se le daba de repente más importancia a determinadas cuestiones que a otras, ¿sí? Entonces, obviamente que yo iba y hablaba con la directora, y después la directora iba y felicitaba también, pero es como que se le escapaban esas cosas, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver este tema de el marco, el contexto en donde ustedes van a trabajar, ¿sí? Obviamente que, por más que el contexto sea diferente a lo que uno quisiera, no quita que ustedes den siempre lo mejor de ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque los chicos se lo merecen. Y acá nuevamente voy a ser un poquito mala y les voy a decir algo. Sean docentes porque amen ser docentes. Elijan ser profesores porque les guste, ¿sí? Más allá de que uno siempre tiene que amar la profesión que elige, acá ustedes van a estar tratando con personas, con chicos, con gente. Tienen que amar. Nadie se va a hacer millonario siendo docente. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Así que háganlo con amor, con pasión, háganlo porque ustedes quieren realmente causar algún tipo de impacto en la vida de quienes ustedes llegan, ¿sí? Entonces es importante que lo hagan con amor, que lo hagan porque les gusta, ¿sí? Si de repente no están cómodos en una institución, se van a otra, busquen, repartan currículum, ¿sí? Pero hagan lo que hagan con cariño, porque los chicos que están del otro lado, sus alumnos se lo merecen que alguien les mire a los ojos y les dé con sinceridad ese conocimiento que ellos necesitan, ¿sí? Así que bueno, eso nada más. Es importante que siempre demos lo mejor de nosotros. Y acá lo que les traje fueron algunas de las definiciones bibliográficas de lo que es currículum, ¿sí? Y les puse los años, porque por ahí también es importante entender en qué contexto. Yo siempre digo, entender el contexto en el cual se da una definición es importante. Entonces, es una serie de estructuras que buscan resultados en los aprendizajes. Eso es el currículum. Estructuras que buscan algún tipo de resultado, ¿sí? Y acá tiene mucho que ver porque el currículum es muy rico. Yo les digo, todo el año vamos a trabajar con el currículum. Tiene tanto el currículum para analizar que realmente es muy rico. Ustedes tienen la parte de, como les decía hoy, objetivos, tienen la parte de contenidos, tienen las unidades temáticas, tienen las estrategias de aprendizaje, tienen las estrategias de evaluación, tienen el calendario académico, el cronograma de actividades. Es tan rico todo eso y es tan profundo cada una de esas partes que es importante que las entendamos. Entonces es una estructura así, que busca resultados. Y acá es importante ver porque esto va orientado a un currículum que se orienta a la evaluación de resultados, ¿sí? Entonces, este tipo de currículum es un currículum que tiene muy en cuenta el tema de la evaluación de los resultados, que vamos a tener todo un apartado para hablar de lo que es evaluación, ¿sí? Todas las experiencias que el alumno lleva a cabo debajo de la tutela de la escuela. O sea, obviamente que lo institucionaliza, el currículum es algo que responde a
actividad que está institucionalizada, que depende de una organización, y esa organización es la escuela. ¿Qué tiene que hacer esto? Darle experiencias a los alumnos en este entorno que es la escuela. También está definido como todas las oportunidades de aprendizaje previstas por la escuela, ¿sí? Esto es más abarcativo. Es el proyecto que antecede a las actividades educativas proporcionando información concreta sobre qué, cuándo y cómo enseñar, cómo y cuándo evaluar. Y esto tiene que ver mucho con las preguntas que ustedes se van a hacer cuando tienen que hacer el currículum, ¿sí? El currículum tiene estas partes que les mencioné recién, que están definidas por estas preguntas. ¿Qué enseñar? Es la parte de contenidos. Esos contenidos tienen los contenidos mínimos, los contenidos por unidad, ¿sí? Las unidades temáticas, y eso va a venir desde los NAP, que me dan el marco legal, que me dicen que voy a enseñar, no es que yo voy a elegir qué voy a enseñar, yo tengo que ir a los NAP y ver cuáles son los contenidos, y obviamente, dadas las características de la institución, yo puedo adicionar o adaptar esos contenidos. Eso hace que haya diversidad un poco en los currículum, por más que estén en el mismo año en diferentes instituciones. ¿Por qué? Porque cada institución le adiciona, ¿sí?, las condiciones propias de esa institución, ¿sí? Y cada docente ve qué le puedo poner, ¿sí?, para poder darle sentido a ese currículum. Entonces, eso es el qué. El cuándo es el cronograma, el orden de los contenidos, tanto en el año académico como dentro de cada una de las clases. ¿Qué tengo que dar antes para que pueda dar esto? Este contenido, ¿sí? Tengo que dar multiplicación antes de dar división. Tengo que dar suma antes de dar multiplicación. ¿Sí? Son contenidos que tienen un orden de precedencia porque tienen conexiones, ¿sí? Entonces eso es el cuándo. El cómo habla de la estrategia pedagógica. La estrategia pedagógica va en un apartado especial del currículum, en donde me dice cómo voy a enseñar. ¿Qué voy a hacer desde el punto de vista didáctico para poder enseñar? Y la evaluación, que eso puede estar en reglamentos de cátedra o en la parte específica de evaluación, que voy a decir cómo voy a evaluar. Y esta otra definición que dice, comprende todos los aspectos de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Acá habla de esta doble relación. Obviamente que algunas cosas escapan acá de esta definición. Bueno, acá les dejo otras definiciones para que ustedes vean, pero lo importante también, como les digo, es ver los años en que fueron dados. Por ejemplo, acá ya en 1991 nos habla de ¿qué? Nos habla de una construcción social. Ya está empezando a ver la escuela como un todo, como un conjunto de dinámico de relaciones que se afectan mutuamente. Y estas relaciones están dadas por las autoridades, por los docentes, por los estudiantes, por los padres, por la comunidad total. ¿Sí? Hay todo un conjunto de relaciones que van a afectar al currículum. Acá en el 99 vemos que Christian Cox nos dice, es la carta de navegación del viaje educativo. Él organiza la trayectoria de la experiencia educativa de los alumnos y alumnas en el tiempo y en los contenidos. Esquemas mentales, habilidades y valores que se busca comunicar. O sea, estamos hablando también entonces de no solamente conocimientos de tipo conceptuales, estamos hablando de conocimientos de tipo actitudinales, ¿sí?, que va a estar dado, ¿sí?, y conocimientos de tipo procedimentales. O sea, acá estamos hablando de que hay varias cosas que quiero enseñar. No quiero enseñar solo conceptos, ¿sí? Tengo conceptuales, actitudinales y procedimentales. Díaz Barriga, miren acá, los otros me daban 2 o 3 renglones, este me dio todo un testamento, ¿sí? Pero Díaz Barriga es uno de los más actuales, digamos, ¿sí? En este caso nos habla de toda una concepción que está relacionada a la historia de dónde viene el origen de la escuela, ¿sí? ¿Para qué está la escuela? Y habla, y acá es muy importante, de los tipos de currículum. El currículum oculto, el formal, el vívido y el procesual. Son diferentes tipos de currículum que tenéis. Ay, profesora, me complicó la existencia.
Ya tengo un currículum que tiene un montón de partes y un montón de cosas, y ahora encima tenemos tipos de currículum. No se asusten. Tiene que ver con esto de que es un fenómeno social, ¿sí? Y vamos a ir viendo cada uno de estos tipos de currículum, ¿sí? Pero por darles un ejemplo, hay un montón de cosas que no se dicen pero se hacen. Hay líneas de mando, hay personas a las cuales hay que pedirles cosas, hay determinadas autoridades en una institución que no son autoridades por orden normativa, sino autoridades por una cuestión de antigüedad o de conocimiento, ¿sí? Que se van dando en una institución. Todo eso es el currículum oculto, ¿sí? Son cosas que por ahí no están explícitas en el currículum, pero están, ¿sí? Que nos dicen cómo hablamos, con quién hablamos, dónde hablamos, que también se tienen que conocer. Y hacen parte de este fenómeno social que es el currículum. Yo les voy dejando las definiciones para que después ustedes lean más atentamente y con mayor tranquilidad. Entonces, el currículum, dijimos, que era todo este conjunto de cosas. El qué enseñar, que me va a ayudar a mí a elegir los objetivos y los contenidos. El cómo enseñar, que va a ser parte de mi planificación, va a hablar de estrategias pedagógicas. El cuándo enseñar, que va a hablar de un cronograma, de un calendario académico, de un orden de esas unidades, que defino acá en contenidos. Y después el cómo y cuándo evaluar. Bueno, ¿a alguno de ustedes le tocó armar un currículum? Generalmente, o si tienen experiencia, ¿quieren contarla o no? ¿No? La forma más fácil es que vos llegues a una institución, que te contraten y te digan, vos tenés que dar clase en tercer año, este es el programa. Listo. ¿Es cómodo? Es cómodo. ¿Es lindo? No es lindo. ¿Me permite a mí tener licencias? Siempre en el currículum tenemos grises. Siempre en el currículum tengo mis licencias. Pero es mucho más restrictivo si yo me tengo que adaptar a un currículum impuesto. ¿Sí? Entonces, la forma más fácil es que vengan y me den algo hecho. Tomás, vos tenés que enseñar esto. Bueno, listo, es cómodo. Si es bueno, no sé. Porque lo hizo otro. Lo bueno es que ustedes se involucren en ese currículum. ¿Sí? Está bueno por ahí de que les den el currículum que usó el profesor anterior y que ustedes tengan la oportunidad de presentar un currículum nuevo y adaptarlo. Para eso, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tienen que ir a la dirección y pedir los NAP. Tienen que ir a la dirección y pedir ese marco legal que dice, según tercer año de escuela a nivel medio, cuáles son los contenidos que tengo que dar en informática. Y ahí yo miro a ver cuáles son los contenidos mínimos que el marco regulatorio legal me dice que tengo que dar. ¿Sí? Claro, profe, ahí yo, o sea, por ejemplo, en el colegio casi nos dan el marco legal y cada docente se prepara el currículum a su medida y bueno. Perfecto, eso es lo ideal, ¿sí? Entonces vos sabés qué tenés que cumplir, pero te da la oportunidad de que vos definas tus estrategias pedagógicas, tus métodos evaluativos, ¿sí? Y aparte, también, si ustedes ven que pueden dar algo extra, para que se entienda mejor algo, lo pueden hacer también, ¿sí? A nosotros, por ejemplo, en la universidad, especialmente las carreras que acreditan, ¿sí? La CONEAU nos da una serie de contenidos mínimos. Nos dice, para hacer carreras de informática, en primer año tienen que tener estos contenidos. Estos contenidos que se tienen que dar en cada una de las materias. ¿Sí? Estos contenidos mínimos. Entonces nosotros sí o sí tenemos que tomar esos contenidos mínimos, así como nos da la CONEAU, y meterlos en nuestro programa, porque eso es lo mínimo con lo que tenemos que cumplir para poder acreditar la carrera. ¿Sí? Pero obviamente que ahí empieza el cómo les voy a enseñar, el en qué orden, cómo los voy a evaluar, que eso sí ya viene dado por cada docente. Y si el docente ve que esos contenidos necesitan ser reforzados porque la base de matemáticas es muy mala, porque necesito hacer relación con estadística, o sea, tengo esa licencia de poner más cosas. Lo que no puedo es sacar, no puedo sacar contenidos, pero puedo poner más, ¿sí? No puedo sacar. Obviamente que tampoco tengo que hacer algo muy complejo que no pueda dar en el tiempo y en el cronograma que me queda, ¿sí? Si es una materia cuatrimestral o anual, tengo que ver para que el contenido que yo pongo lo pueda distribuir en el cronograma y en el tiempo y lo pueda dar todo.
Muchos docentes dicen, no me entra el programa o los contenidos en el cronograma, y bueno, habría que ver cuántos de los contenidos son contenidos mínimos y cuántos son contenidos agregados, ¿sí? Y cuánto tiempo le das a cada contenido. Entonces, si no me entra todo, bueno, tengo que ver si de repente no está muy cargado de contenidos la materia, ¿sí? Y si esos contenidos mínimos, la CONEAU dijo que los tenés que dar en matemática, y esa matemática es cuatrimestral y capaz tiene que ser anual, no tiene que ser cuatrimestral, si los contenidos son todos contenidos mínimos que se deben cumplir. ¿Se entiende? Entonces siempre hay que ver que esos contenidos dentro del cronograma se puedan dar. Otra fuente, aparte de los NAP, y de este marco legal regulatorio que me dice qué contenidos tengo que dar, está obviamente qué dieron antes y qué van a dar después. O sea, yo tengo que mirar solo mis contenidos. No es tan fácil, ¿eh? No, ustedes creían que era fácil, no, se complica un poquito más. Yo tengo que mirar a ver, si yo estoy en tercer año, bueno, ¿qué dieron en segundo? Para saber más o menos qué se supone que traen de conocimiento previo. Y también qué van a dar en cuarto. Porque yo les tengo que dotar de los conocimientos para que ellos puedan ir a cuarto año con esos conocimientos previos ganados. Entonces tengo los NAP que me tocan a mí, pero tengo que ver con qué vienen y hacia dónde van. Entonces lo tengo que contextualizar. ¿Sí? Tengo que ver con qué vienen y con qué van. Y generalmente en las reuniones de profesores, reuniones de departamentos, siempre se dicen, ay, ¿por qué unidad vas? ¿Llegaste a dar tal contenido? ¿Hiciste? Ay, vos sabés que no llegué a darle tal cosa, le vas a tener que dar vos. Y ahí tenemos que hacer chicle y estirar nuestro currículum para ver cómo metemos el contenido. Pero esa es la parte de la dinámica institucional, ¿sí? Entonces, es mi contenido, pero también es el antes y el después. A dónde vienen y hacia dónde van. Y lo más triste es que cuando ustedes arrancan el año y le dicen, ¿se acuerdan de tal cosa? No, nunca se acuerdan de nada. Y pasa en la universidad también. Porque cuando les digo, ¿se acuerdan de matrices en inteligencia artificial? No se acuerdan nada de matrices, no saben ni cómo sumar, ni cómo multiplicar, ni cómo hacer la transversal de una matriz. O sea que tengo que volver a matemáticas para poder dar redes neuronales. O sea que no pasa solo en nivel medio, pasa en todos los niveles, ¿sí? Cuando se acuerdan de tal cosa y ustedes quieren partir de la base de que si es una materia anterior tendrían que saberla, nunca se acuerdan de nada. Pero bueno, obviamente que tampoco es que no se acuerdan de nada. No es lo mismo enseñarle a alguien que no sabe absolutamente nada y que nunca vio, que hacer un repasito y bueno, y después hacer los ejercicios, ¿sí? Entonces remember, recordar y traer y bueno, hacer un repasito y bueno, a partir de ahí, pero tengo que dejar el espacio para hacer ese repasito, retomar esos conocimientos previos, ¿sí? Para poder enganchar esto que te quiero dar, ¿sí? Todo eso es la parte de contenidos conceptuales, ¿sí? Mis contenidos. Entonces, voy a tener estas fuentes, que son varias, para poder armar los contenidos. Después viene el cómo. Y ahí vengo yo y te van a decir, ¿se acuerdan cuando la profesora Rambo decía que no cualquier técnica, no todas las técnicas son malas? Entonces acá les voy a hacer memorizar. Acá les voy a hacer que, no sé, que hagan un juego. Acá les voy a hacer trabajo colaborativo o grupal. Acá, ¿sí? Bueno. Entonces, con quehacer didáctico y con didáctica, ustedes tienen que empezar a pensar, a ver, bueno, a ver qué corriente pedagógica, ¿sí? qué postura voy a tener ante determinados contenidos para este grupo, ¿sí? Entonces ahí voy a empezar a ver el cómo. Obviamente que van a tener que ver, ¿sí? El grupo de alumnos, las condiciones sociales y los recursos. No es lo mismo enseñar contenidos de informática en una escuela que tiene un aula de informática y que tiene computadoras y que tiene suficiente computadoras para todos los chicos, o enseñar informática en una escuela en donde recibieron las notebooks, que enseñar informática en donde la única computadora que hay es la del profe que lleva su notebook y no hay otra computadora. ¿Sí? Que se dan todas esas opciones, se dan. Todas esas son realidades con las que van a tener que convivir. ¿Sí? Entonces, bueno, mi estrategia pedagógica va a depender mucho también de los recursos con los que cuente, ¿sí? Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Educación, trabajé mucho instalando los pisos tecnológicos de las escuelas en el interior. Entonces nosotros íbamos y armábamos el aula de informática, instalábamos, no me correspondía, pero lo hacíamos. Llevábamos taladro, armábamos, instalábamos toda la red, cableábamos, hacíamos que toda la LAN del laboratorio funcione,
instalábamos y configurábamos todas las PC y tomábamos una PC para que sea servidora y ahí instalábamos todos los contenidos, ¿sí? El Moodle, algunas enciclopedias y contenidos, varios. ¿Por qué? Porque no todas las escuelas tenían internet. Entonces esa máquina servidora iba a ser donde iba a ser de internet para la LAN de la escuela, ¿sí? Entonces después le mostrábamos al encargado o al profesor que estaba a cargo del laboratorio cómo quedaba todo instalado, ¿sí? Obviamente que eso no se hacía en un día, eran varias visitas y todo un proceso, ¿no? Pero eso era instalar el piso tecnológico en las escuelas. Entonces se les daba todo como para que ellos puedan tener algo mínimo con que trabajar, ¿sí? Entonces esas son realidades con las que hay que convivir. Bueno, entonces, hablábamos de que el currículum no es solamente los NAP, no es copiar y pegar los NAP y ponerlos, ¿sí? Sino que vamos a tener diferentes tipos de contenidos. Y cada uno de los contenidos van a identificarse por la forma en que los describan. Ustedes de repente van a decir, contenidos conceptuales son los que me van a decir desde el punto de vista de conocimientos, que van a querer adquirir del tipo conceptual, que van a estar relacionados a reconocer, clasificar, describir, comparar, explicar, relacionar, definir, ¿sí? Todos estos verbos que están acá definidos, que me sirven a mí para definir mis objetivos, van a estar relacionados a los contenidos conceptuales. Y básicamente es eso que nosotros queremos que ellos sepan, ¿sí? Y está muy relacionado a los NAP. Los contenidos procedimentales están más relacionados a saber hacer, a que puedan desarrollar determinados tipos de habilidades. Está muy relacionado a la aplicación de talleres también, porque los talleres están más relacionados al saber hacer, a poder desarrollar algún tipo de habilidad. Como en redes cuando le hacemos armar los patchwork, cuando le hacemos probar los switch, ¿sí? Es algo que tenés que hacer, si no lo haces es muy difícil, ¿sí? Y esos contenidos procedimentales, ¿sí? Están relacionados a esto, a técnicas, a procedimientos, a estrategias. Generalmente hay algún tipo de guía procedimental, algún tipo de protocolo de ejecución. Cuando hablamos de laboratorios, hay guías de trabajo, de cómo se debe trabajar en los laboratorios, ¿sí? Con reglas. Y los objetivos están relacionados a esto, a crear, ejecutar, simular, elaborar, probar, utilizar, ¿sí? Todos estos son objetivos que van a estar relacionados a los contenidos procedimentales. Y los actitudinales, ¿sí? Tienen que ver justamente con el cómo van a hacer los estudiantes todas estas actividades. Tienen que ver justamente con las actitudes de ellos frente al aula, frente a los colegas, a los compañeros, y frente al docente, ¿sí? Y como ustedes sabrán, cuando ustedes están a cargo de un grupo, es importante de que haya algunas reglas también mínimas en cuanto a cordialidad, porque somos personas, vamos a interactuar, tenemos que trabajar en un espacio mismo, un espacio común, un espacio colaborativo, entonces siempre hay un conjunto mínimo de reglas que van a definir cómo interactuar en ese espacio, más en una institución, como una institución educativa. Entonces de repente están las reglas típicas, no correr por los pasillos, no levantar la voz, no gritar, ¿sí? Que son reglas comunes de toda la institución, ¿sí? Pero aparte yo en mi currículum puedo poner algunos contenidos importantes que es justamente esto que va a depender del tipo de institución. Si es una institución cooperativa va a ser colaborar, trabajar en grupo, si es algo más religioso, bueno, puede estar orientado a ayudar, a desarrollar algún tipo de colaboración, ¿sí? Si por ahí es otro tipo de institución, va a estar más orientado, por ejemplo, a objetivos sustentables, objetivos comunitarios. Por ejemplo, hay muchas instituciones que están muy relacionadas con la comunidad en la cual están insertas. Entonces, hay mucho trabajo de comunitario hacia la comunidad, digamos. Entonces, bueno, de repente, tomar conciencia de determinadas cosas, desarrollar proyectos, ¿sí? Esas cosas todas van a depender entonces del tipo de institución en la que están, y obviamente de ustedes, ¿qué ustedes pretenden? Si de repente quiero que colabore, quiero que hable en clase, y bueno, lo tengo que decir. Quiero que participe, quiero que dialogue, bueno, lo tengo que poner. Acuérdense que el currículum es el contrato que ustedes hacen con sus alumnos. A mí, hasta el día de hoy, me llama poderosamente la atención que muchos estudiantes se vayan a rendir una materia final
y no tengan el programa en la mano. Nosotros, antes de empezar a cursar la materia, lo primero que hacíamos era imprimirnos los programas. Cuando íbamos a estudiar, nos imprimíamos los programas y íbamos marcando las unidades a medida que estudiábamos. Hoy por hoy se van a rendir en las mesas y no tienen el programa, no tienen idea de los contenidos del programa. Yo realmente no entiendo cómo están en la facultad. Es algo que yo les digo y les repito. Mirá el programa, están los contenidos, está la bibliografía, está todo. El currículum es el contrato, ahí te dicen todo. Cómo te van a evaluar, te dice qué tenés que hacer para poder aprobar, ¿sí? Generalmente en la primera clase se habla de esto, ¿sí? En la primera clase se habla de todo esto con los estudiantes y se les dice, como yo les dije a ustedes, qué pretendo, cómo vamos a ir trabajando, ¿sí? Cómo tienen que hacer las actividades, cuántas actividades tienen que hacer, qué vamos a dar el primer cuatrimestre, qué vamos a dar el segundo cuatrimestre, ¿sí? Todo esto se los dije en la primera clase. Entonces eso es importante, que ustedes hablen del currículum, hablen de este contrato con sus estudiantes, desde el principio, y que eso quede como una regla clara. Bueno, Anderegg, que es uno de los autores, se remite a definiciones de Ausubel, ¿sí? Que decían, cuando enseñamos no solo pretendemos que los alumnos sepan cosas nuevas o asimilen conceptos. Esto tiene que ver con la parte de contenidos conceptuales. Sino que también pretendemos que aprendan a hacer cosas, y ahí están los procedimentales, y que desarrollen determinadas formas de hacer esas cosas, actitudes. La educación gira en torno al triple eje de saber hacer y aprender a hacer. Bueno, entonces, cuando sabemos que tenemos que ir al NAP y ver los contenidos y ver qué es lo que le tengo que dar, tengo que seleccionar la secuencia, porque a mí me dicen los contenidos mínimos, tenés que enseñar esto, pero no me dicen qué secuencia. Entonces ahí aparecen ustedes con su expertise como referente del tema. Ustedes que están leyendo los contenidos conceptuales mínimos que se tienen que dar, ustedes son referentes del tema, ustedes saben de qué se habla cuando se habla de esos temas. Por ende, ustedes, al ver los temas, saben el orden en que se tienen que dar. Ah, mira, estos son los contenidos mínimos. Sí, bueno, entonces voy a darlos en este orden. Primero voy a hablar de esto, después voy a hablar de esto, después voy a hablar de aquello. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros en comunicación y redes, ¿sí? Tenemos que hablar de teoría de señales y enseñarle qué es una señal, cuáles son los componentes de una señal, para después recién hablar de teoría del ruido, por ejemplo, ¿sí? De los diferentes tipos de ruido que hay, porque si yo en ruido le empiezo a hablar de modulación o de señales digitales y, no sé, señales discretas, continuas, y en ningún momento le hablé de esa clasificación, entonces es muy difícil de que ellos me entiendan. Entonces yo sé el orden en que tengo que dar los contenidos. Sé que tengo que hablar de esto primero, después tengo que hablar de esto, y voy armando, ¿sí?, esa secuencia didáctica en base al orden en que tienen esos contenidos. Y ahí están ustedes como docentes, ustedes con su expertise, ¿sí? Y ver cómo vinculan esos contenidos, con qué puedo empezar con cosas más básicas, en qué necesito profundizar más, esto lo tengo que dar en 2 partes porque es mucho, ¿sí? Entonces, bueno, lo divido en dos contenidos, ¿sí? Todo eso lo tienen que hacer ustedes, partir de entonces, obviamente, de los conocimientos previos, donde, como les dije, ver qué traen del año anterior, ver la lógica interna, las características propias de la disciplina, ustedes son los expertos, ustedes saben qué tiene que darse antes y qué después, analizar esos contenidos y ver la capacidad que tienen los alumnos, la edad que tienen, el grupo, ¿sí? Y en base a eso ver cómo pueden ir asimilando esos contenidos en el desarrollo del año, ¿sí? Equilibrar el contenido, obviamente que tratar de no darle mucho de todo y poco de esto, ¿sí? Yo soy experto no sé, en teorema de Fourier, así que los mato y voy a dar 3 clases de teorema de Fourier, y se van a terminar integrando todas las señales, y después en teoría del ruido le doy 1 o 2 formulitas y que se arreglen. Pero les maté con teoría de Fourier. No tiene sentido. Puede ser que yo sea experta en eso y ya quiera hablar mucho de eso, pero no tiene sentido. ¿Sí? Hay que equilibrar. ¿Sí? Entonces, hablo mínimo de teoría de señales y de teorema de Fourier como para que sepan que las señales se pueden sumar para poder ser transmitidas. Después ya paso al siguiente contenido, porque si no yo voy a perder mucho tiempo profundizando en un contenido y me va a quedar poco tiempo después para los otros contenidos. Entonces, equilibrar eso. ¿Sí? A ustedes puede que les guste mucho el pastel con mucho dulce de leche, y entonces le pones mucho dulce de leche al pastel, pero entonces los invitados cuando vienen probablemente se empalaguen.
porque no a todos les gusta mucho dulce de leche en el pastel. Entonces, como un buen organizador de eventos tiene que agarrar y hacer un pastel equilibrado, con un poco de crema, con un poco de dulce de leche, con un poco de fruta, cosa de que les pueda gustar a todos, ¿sí? Entonces vamos a algo clásico y equilibrado, para que todos puedan comer el pastel, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Después tienen que tener en cuenta los tipos de contenido, ver los ejes, cómo lo van a ir organizando. Es conveniente que la secuencia de área elegida se relacione con los contenidos del resto de las áreas que componen la etapa, y acá, esto les van a romper los quinotos, gente. Disculpen que les diga, pero de acá a un par de años atrás, ¿sí? Estaban con este tema de la transversalidad. Ustedes saben que los contenidos y la currícula van a poder ser analizados de tipo vertical u horizontal, ¿sí? Esto quiere decir que hay contenidos o cosas que están relacionadas, como les dije ahora, de lo que venían viendo años anteriores y lo que van a ver en años posteriores. Pero también hay contenidos que se pueden relacionar con cosas que están dando en el mismo año. Típico ejemplo, están dando, no sé, potencia, o están dando algo de economía, o están, potencia en matemática, por ejemplo, o están dando algo de economía básica. Entonces, ustedes como docente de informática le hacen hacer una planilla de Excel que aplique las fórmulas de potencia, que aplique los conceptos de economía, ¿sí? Hacer, qué sé yo, un balance, suma y saldo, y ver en la planilla de Excel cómo queda, por ejemplo, ¿sí? Obviamente que va a depender del año, pero eso tiene que ver con la relación del currículum en forma horizontal, o sea, con otras materias del mismo año, cómo relacionamos los contenidos. Y les digo que con esto se hizo mucho énfasis en los últimos años, tal es así que incluso los obligan a que presenten un proyecto intercátedra en muchas escuelas. Así que muchos contenidos se plasman a través de proyectos intercátedra, ¿sí? de enseñar contenidos que se terminen plasmando aplicando los conocimientos que adquirieron en otras materias. Que no está tan mal, gente, no es algo que lo tenemos que tomar como algo molesto, sino que tenemos que tomarlo como algo que puede ser una oportunidad para que los chicos le vean más sentido. Porque de repente, si yo les muestro unas fórmulas en Excel que no tienen nada que ver con todo lo que ellos están viendo en otras materias, no tenga el mismo impacto en ellos que de repente verlo aplicándolo en conocimientos de economía, de finanzas o en matemática. Pero es importante de que nosotros trabajemos con las otras cátedras, no que yo diga, mira, ellos están dando esto en matemática, les voy a hacer esto. No, anda y habla con la profesora, porque de repente la profesora se te va a enojar porque vos les enseñaste a hacer eso con Excel, ¿sí? Eso también es importante. Hay que hablar con los colegas, hay que hablar con ellos y ver cómo podemos combinar. Mira, ¿qué te parece si ya que ustedes están dando algo de esto, yo puedo hacer? Lo más probable es que los colegas digan, sí, buenísimo. Porque después también en muchas escuelas aparecen lo que son las ferias de ciencia, o estas otras actividades que se dan de manera conjunta, y ahí es en donde de mejor manera se puede plasmar esto de los proyectos intercátedras, ¿sí? Entonces en una feria de ciencia, o en una, por ejemplo, en una de las escuelas que estaba más orientada a la parte de economía y finanzas, ellos tenían que presentar tipo microemprendimientos. Entonces tenían que armar una carpetita de un proyecto de negocios, desarrollar un producto, armar la parte de marketing. Entonces con cada una de las materias iban haciendo parte del proyecto. Entonces en la feria esa de microemprendimientos, cada grupo presentaba su proyecto, y cada docente de su cátedra colaboró en algo del armado del proyecto, ¿sí? Entonces esas cosas se dan muchísimo. Entonces mi currículum no es solamente vertical, con el antes y con el después, sino es horizontal, con lo que está pasando en el medio, ¿saben? Eso es muy importante. Obviamente que hay una progresión, hay una sucesión. ¿Ven cómo todo esto va obviamente a impactar en qué es mi planificación, mi cronograma, y cómo y cuándo puedo dar qué contenido, y en qué orden lo puedo dar? Todo esto impacta, porque si yo tienen una feria de ciencia, no sé, en octubre, yo tengo que ver qué contenidos puedo dar para ayudarles a ellos a llegar a la feria de ciencia en octubre, ¿sí? ¿Qué contenido están dando en las otras materias, y cuándo lo van a dar, y cómo lo van a dar para que yo pueda hacer algo? Todo eso impacta en mi currículum, ¿sí? Y obviamente que no nos pongamos nosotros solos la soga al cuello. Escribamos cosas que sabemos que podemos cumplir, y hagámoslo
lo suficientemente específico como para que se entienda lo que queremos hacer, pero lo suficientemente genérico para que nos dé aire o espacio para movernos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir esto? Por ejemplo, si yo en el programa de la materia les pongo que voy a subir videos semanales a YouTube para que estén disponibles por medio del aula virtual, pero de repente yo no quiero usar YouTube, quiero subir a un Drive y dejarle los enlaces a los videos en un Drive. Ah, no, pero yo en el programa puse que los iba a subir a YouTube y les iba a dejar el enlace. ¿Se entiende? Entonces, ser lo suficientemente genérico como para decir, bueno, habrá material didáctico en formato multimedia disponible para los estudiantes. No les digo ni qué, ni cómo, ni cuándo, ni cómo, pero va a haber material multimedia disponible para los estudiantes, ¿sí? Pero no me pongo muy la soga al cuello en cuestiones restrictivas que después no me dejen manejarme. El currículum se cambia, yo les digo, en la facultad cada 4 años por reglamento. Cada 4 años tenemos que actualizar los programas, ¿sí? Pero en las escuelas, año a año, se puede hacer un replanteo de currículum, ¿sí? O sea, yo al principio de año puedo plantearme con la institución de que quiero cambiar algo para el año que viene. Generalmente es así, ¿sí? Muy difícil, casi imposible, que haga un cambio de currículum a mitad de la cursada. Eso no. Ya estamos. Ahora vamos a ver para cómo terminamos, pero ya estamos. O sea, a mitad de la cursada es muy difícil que haga cambio de currículum, ¿sí? Se hace o a principio de año o cada N cantidad de tiempo, ¿sí? Obviamente porque nuestra materia, como cualquier otra materia, avanza y avanza rapidísimo. Así que obviamente que necesitamos ir actualizando nuestros currículums. Bueno, los contenidos procedimentales, ¿sí? Que hablábamos. Dijimos que era ¿qué cosa? El saber hacer, ¿sí? Y acá lo que tenemos es una diferente clasificación con respecto al saber hacer, ¿sí? Pueden hacer referencia a saber cómo hacer o saber hacer algo, y puede tener que ver con variedad de cosas. Por ejemplo, en estadística puede tener que ver con que sepan interpretar diferentes tipos de gráficos, o en economía también. Puede tener que ver con que sepan hacer resúmenes, ¿sí? Leer y resumir, sacar las ideas principales, armar un cuadro conceptual, ¿sí? Utilizar determinados recursos, ¿sí? Como por ejemplo, yo le digo la pinza de redes, aprender a armar un patchwork, ¿sí? Esas habilidades. Entonces, para eso yo necesito también tener que ver qué necesitan saber antes y qué necesitan saber. Van a tener que ser ordenadas, esas secuencias de prácticas que voy a hacer para poder, porque tengo que ser congruente, gente. O sea, eso también es importante. Si yo pongo que quiero lograr determinados objetivos procedimentales o actitudinales, en mi estrategia de aprendizaje yo tengo que poner que voy a hacer prácticas para lograr esos objetivos. Y en la evaluación voy a tener que evaluar esas prácticas que hice para ver si logré los objetivos. O sea, hay un hilo conductor. No es que yo escribo cualquier cosa en objetivos, después escribo cualquier cosa en estrategias y después escribo cualquier cosa en evaluación. Tengo que ser congruente. Si yo pongo en objetivos que quiero desarrollar las habilidades de armado de cables de red, de conexión de redes, por ejemplo, ¿sí? Le pongo como objetivo procedimental que tengan la habilidad de armar una red, ¿sí? Yo dentro de mis estrategias tengo que decir que vamos a hacer prácticas o talleres de armado de red. Y en la evaluación le voy a decir, se le va a evaluar la habilidad de armado de patchwork, ¿sí? O de armado de cableado de red. Entonces tengo que ser congruente. Objetivos, estrategias y evaluación, todo en un solo hilo. Entonces, eso es lo ordenado, ¿sí? Y lo orientado a una meta. Y obviamente que puede ser algo muy genérico, como clasificación, agrupamiento, habilidades genéricas, o pueden ser cosas muy específicas, como el uso del microscopio, el uso de algún tipo de herramienta específica, ¿sí? Ya terminamos, aguanten, ya terminamos, falta poquitito, ¿sí? Pero es importante que tengamos esta visión general del currículum, ¿sí? Los conceptuales, ay, profe, otra vez los conceptuales. Bueno, básicamente son lo que me dicen los NAP, y listo. Si escucharon algo de lo que yo dije hasta ahora, me tienen que decir. Tomo los NAP así como están y los meto en el currículum, y listo. No. Pero en realidad el NAP es como algo de buenas intenciones que debe hacer nomás el alumno. En realidad los NAP tienen la finalidad de que vos puedas, lo mismo que los contenidos mínimos que nos baja la CONEAU en las carreras, es que cuando vos hablas de
matemática de tercer grado en Misiones, y hablas de matemática de tercer grado en Corrientes, y hablas de matemática de tercer grado en Buenos Aires, estés hablando de los mismos contenidos mínimos. Entonces un chico que vive en Corrientes, o que vive en Misiones, o que vive en Buenos Aires, si se tiene que mudar o se tiene que mover, y estuvo en tercero y pasó a cuarto, ¿sí? Se supone que en cuarto tiene que venir con todos los contenidos que vio en tercero, no importa en qué parte del país se encuentre. Esa es la idea de los NAP. Lo mismo con las carreras de informática que están acreditadas. Si vos estás estudiando licenciatura acá, y estás en segundo año de licenciatura, y te querés ir, y querés seguir a la licenciatura en La Plata, en Buenos Aires, en Ushuaia, lo que fuere, y es la misma carrera, licenciatura en sistemas acreditadas, se supone que tenés que ir y seguir el tercer año allá como saliste de acá. Es más, antes de la pandemia justo, nosotros tuvimos varias experiencias. Uno es el Interú, que fue intercambio de docentes de las otras facultades que venían a dar clase acá, y nosotros no íbamos allá. Yo me fui a dar clase en la UNE, y los profesores de la UNE venían y dieron clase en mis cátedras. Y después vino otro que era intercambio de alumnos, en donde había becas para que los alumnos puedan ir a cursar un cuatrimestre o un semestre en otra facultad, y se les becaba totalmente. Eso salió justo antes de la pandemia. Tenían que anotarse los que querían viajar, y podían viajar, y se les daba albergue, comida, tránsito, todo. Hasta beca de salud se les daba, para que hacer este intercambio de alumnos. O sea, un alumno nuestro iba a ir a otra universidad, y otra universidad iba a traer un alumno acá a nuestra universidad, y se iba a cursar un semestre. Apareció la pandemia y cayó todo. Esperemos que se reavive todo eso, porque está muy interesante. No es obligatorio, pero la idea justamente es fortalecer estos vínculos de manera tal en que haya uniformidad de contenidos. Esa es la finalidad de los NAP, o de los contenidos mínimos comunes, ¿sí? Tiene que ver con esto de que pueda haber movilidad, por lo menos dentro del país, ¿sí? Cuando hablamos de que se mueve de un lugar a otro. Para eso son los NAP, ¿sí? Entonces los contenidos conceptuales apuntan a que haya uniformidad de contenidos a nivel país. Y a partir de esos contenidos mínimos, por eso le digo, viene obviamente toda la personalización propia del estudiante, del docente, del entorno, de la sociedad, de la escuela y del estudiante. Obviamente que va a tener sus matices propios, porque va a depender de todo esto. Pero esos contenidos comunes tienen que estar presentes, esos NAP tienen que estar presentes. Entonces, ¿tomo los NAP? Sí, totalmente sí. ¿Es lo único que tomo? No. Tengo que ver todo esto que les comentaba, tengo que ver con qué vienen, hacia dónde van, qué están dando en el mismo año, ¿sí? Y de esa forma voy armando todo esto, ¿sí? Va a estar plagado de un montón de cuestiones, ¿sí? Obviamente que las referencias bibliográficas siguen siendo la panacea de todo lo que tenga que ver con formación educativa, ¿sí? Tener referencias bibliográficas a libros todavía sigue siendo la referencia fundamental, ¿sí? Aparte de eso puedo tener otras fuentes, pero tienen que estar verificadas. Paper, publicaciones, diferentes tipos de trabajos de congresos, todas estas cosas pueden ser fuentes de información para poder tomar estos contenidos, ¿sí? Pero obviamente que la bibliografía, para eso, más en nivel medio, hay mucha bibliografía específica para cada uno de los niveles desarrollados. Y nosotros en informática, y eso yo les voy a dar acceso, tenemos muchas guías de trabajo con contenidos y con estrategias que, bueno, yo hago un paréntesis porque digo, bueno, eso va a depender mucho del docente. Yo no estoy muy de acuerdo en que te digan cómo enseñar, pero te abre la cabeza o te da ideas para el cómo. Pero desde Nación se hizo un proyecto con, ¿cómo se llama? Sadowski. Con Sadowski, y se armaron varios manuales para la enseñanza de la informática. Yo me hice de muchos de esos manuales, uno escribe a Nación, se anota y ellos te mandan todo el material. La idea justamente es que se tenga un material de referencia, ¿sí? Entonces ellos dicen, muchos de los NAP, de los contenidos que se dan por cada uno de los niveles, que quedan en tercer grado, en cuarto grado, en quinto grado. Para la clase que viene les muestro, tengo ahí en la biblioteca, y les puedo dar acceso si quieren también. Pero también hablan mucho del cómo. Y me parece muy bueno para tirar ideas, pero no me parece bueno como para que uno se restrinja a eso, ¿sí? Va a depender mucho de a quién va dirigido. Entonces el cómo siempre yo lo voy a adaptar, ¿sí? Pero está bueno para que te dé ideas. Es más, hay un libro que vamos a ver más adelante, que es cómo enseñar informática sin computadora, que tiene un montón de contenidos y estrategias de juegos para enseñar informática sin computadora. Pero bueno, no hay que restringirse, va a depender mucho del grupo.
Entonces, tengo esas diferentes fuentes que me van a suministrar hechos, datos, conceptos, nociones, estructuras, ¿sí? Algo muy específico, muy disciplinar, algo más genérico, más relacionado al entorno, ¿sí? Y finalmente los actitudinales. Los actitudinales que van a estar relacionados a esto que tiene que ver con el comportamiento, la manera de desenvolverse en ese ámbito áulico, ¿sí? Y acá lo que tenemos que pensar es en ser congruentes. Nuevamente, así como les dije que tiene que haber un hilo conductor, tenemos que ser congruentes. ¿A qué me refiero con ser congruentes, gente? Si yo voy a exigirle a mis estudiantes que no usen el celular en el aula, por lo menos no cuando no hay una actitud relacionada al celular, lo ideal sería que yo como docente no esté mirando el celular cada rato. Si yo voy a pedirle a los estudiantes que no griten ni eleven la voz, yo como docente tendría que tratar de evitar gritar y elevar la voz, ¿sí? Si yo voy a querer que los estudiantes desarrollen actividades colaborativas, tengo que generar en mis estrategias de aprendizaje tipo de actividades colaborativas. Yo no puedo pretender que ellos desarrollen actividades colaborativas si nunca hice nada para que el ambiente esté predispuesto para que ellos lo hagan. Entonces, si yo tengo contenidos actitudinales, tengo que generar estrategias que favorezcan la realización de esos contenidos actitudinales, ¿sí? No sé, si yo quiero que sean participativos y hablen, tengo que tener instancias de debate. Tengo que tener instancias de presentación de trabajos. Tengo que tener instancias para que ellos se expresen. No digo que todas las clases hablen ellos, no digo que nunca hable el profesor, pero tengo que tener algunas instancias en donde se generen esas estrategias para que yo pueda desarrollar o promover la formación de estas actitudes. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Hay que ser congruentes en todo sentido, tanto desde mi rol como docente, desde mi postura como docente, como desde mis estrategias. ¿Sí? Y bueno, ahí está la bibliografía. Bueno, gente. Vamos a ver un poquitito el marco legal que les puse acá. Esto es de dónde vienen los NAP, ¿sí? Acá tienen el marco nacional, donde están los NAP, los núcleos de aprendizaje que se definen en nación. Están definidos por áreas curriculares, ¿sí? Son más genéricos, ¿sí? Después tenemos lo que baja por ley de educación nacional a cada una de las provincias, son estos NAP, pero luego las provincias tienen sus propias reglamentaciones, ¿sí? Con respecto a... acá yo les puse, después podemos ver, yo no me acuerdo si están todos estos enlaces vigentes, si no me dicen y los vamos actualizando, en donde podemos bajar los NAP. Esto, no hay que buscar en el Ministerio de Educación, pero me avisan y si no, actualizamos. Miriam, ¿me puedes mirar después estos enlaces y me avisas si no los actualizamos? Porque realmente cambia el gobierno, cambia el ministro, cambia la secretaria, cambia esto, ¿sí? Y por ahí estos contenidos que antes estaban, dejan de estar acá y pasan a estar en otro lado. Pero a su vez, esos contenidos que llegan a la nación, la provincia también los baja en un diseño curricular para la provincia. Entonces nosotros tenemos dentro del marco provincial, tanto para la pública como para la privada, acá le puse EduMisiones y SPEM, ¿sí? Un marco de resoluciones que definen cuáles son los diseños curriculares, que también, obviamente que estos diseños curriculares se arman de los NAP, ¿sí? Adaptados a la provincia. Después también están los institutos de educación tecnológica, que también tienen sus propias normativas y sus propios diseños curriculares para todo lo que es INET, ¿sí? Y a partir de eso es de donde ustedes sacan los contenidos mínimos. Entonces tenemos nación, provincia y después la institución misma, si es pública, si es privada. Bueno. No se asusten porque ustedes acá están viendo más cosas por ahí de las que... Porque mi visión de profe es distinta a la de... Bueno, lo que les pido entonces es que tomen este programa que ustedes buscaron y vean, identifiquen bien a qué nivel pertenece, ¿sí? A qué nivel va dirigido,
y traten de buscar el marco legal, acá que yo les puse en estos enlaces, traten de buscar a ver si lo que dice el diseño curricular en cuanto a contenidos mínimos se adapta a los contenidos mínimos que propone ese currículum que ustedes están viendo, ¿sí? Vean a ver, si el NAP dice que para tercer grado se tiene que dar, no sé, ofimática, por decirles algo, ver si en este programa que yo estoy viendo de tercer grado se da ofimática, ¿sí? Entonces, ver a qué nivel va dirigido, ver si se ajusta en esto de contenidos mínimos con respecto al marco legal, ¿sí? E identificar en el rol del docente al momento de hacer el programa qué cuestiones debe considerar, enumerar al menos 5, ¿sí? O sea, enumeren por lo menos 5 cosas que como docentes se tiene que considerar al momento de mirar el programa. De todo lo que hablamos, enumeren por lo menos 5 cosas, ¿sí? Eso les dejo como tarea para la semana que viene. La semana que viene es presencial. Si por algún motivo, razón o circunstancia ustedes no pueden estar presencial, me avisan, ponemos las cámaras y transmitimos, no hay problema, se conectan de donde estén, no hay problema. Yo voy a estar en Apóstoles y el horario va a ser de 8 a 10, ¿ok? Así que bueno, no hay problema. Y si no pueden porque están enfermos y le duele la cabeza, la panza, o están, no sé, con cualquier tipo de compromiso, avisen y vamos igual a subir el material al aula, pero no se dejen estar, ¿sí? Traten de estar al día con las actividades. Ahí está Miriam, que tiene muchas ganas de ayudarnos. Profe, pregunto, ¿esta actividad tiene fecha de entrega el otro jueves? Sí. ¿Sí? Se supone que ustedes a esta altura ya tienen un programa, ¿sí? La cuestión es mirar ese programa y poner, dirigido a tal nivel, ¿sí? Ir al marco legal y ver si dentro de los NAP están los contenidos que se mencionan en el programa. Es solamente mirar la primera parte, en donde habla de contenidos mínimos, ¿sí? Si no tiene contenidos mínimos, vean en las unidades didácticas, puede estar, pero las unidades didácticas generalmente ya son mucho más explayadas. Tiene que haber una parte que diga contenidos mínimos. Si no tiene, bueno, miren en las unidades didácticas, ¿sí? Pero es ver que eso que se dice en el NAP aparezca en el programa. Hasta ahí nomás, nada más, no avancen más que eso, ¿sí? Y después de todo lo que hablamos, mencionen 5 cosas que como docentes hay que tener en cuenta cuando leen el programa, ¿sí? ¿Ok? La semana que viene entonces arrancamos un poquitito con esto y vamos a avanzar con otro tema. ¿Ah? Bueno, gente, los libero. Cualquier duda, pregunta, estamos acá, así que por WhatsApp, por correo, por lo que fuere, comuníquense y nos estamos viendo la semana que viene. ¿Ok? ¿Esa actividad es individual Es o individual. grupal? Es individual. Si quieren hacer grupal, me tienen que justificar convenientemente. Dale, dale. Ustedes, Luego, pero no me pueden hacer grupo de 5, ¿no? No, no se atrevan. Grupo de 2 máximo. Pues ya veo que me hacen un grupo de 5, no. Por favor. Si quieren trabajar en grupo, porque no sé, porque trabajamos en la misma escuela, porque yo no tengo programa, pero ella sí, porque no sé. Justifíquenme debidamente que a mí me convenza de que necesitan trabajar en grupo, ¿sí? La idea, gente, es que el grupo es este. Nosotros tenemos el grupo chico, que son ustedes trabajando en sus instancias personales, y el grupo grande, que es esta instancia de debate, donde ustedes van a ir presentando lo que trabajaron, lo que hicieron, y vamos a ir debatiendo y discutiendo entre todos. ¿Sí? Si ustedes quieren, somos pocos, ese es el problema, es que somos pocos. Si fuéramos, no sé, 50, sí, yo tendría que trabajar en grupos porque se me hace imposible hacer el seguimiento individual. Pero como somos pocos, yo necesito estas instancias posteriores de debate, de trabajo grupal, ¿sí? Entonces, no me es obligatorio generar instancias de trabajo grupal en grupos chicos porque la cantidad no me da, ¿sí? Y igual vamos a desarrollar las habilidades de trabajo grupal cuando hagamos los debates entre todos. Pero bueno, si ustedes tienen alguna razón que les parece que es importante y que justifica el trabajo en grupo, me la justifican debidamente y podemos armarle grupos, ¿sí? ¿Ok? Pero no más de 2. Bueno, gente, voy a subir este material. Hay algunos compañeros que no estuvieron presentes, así que no hay problema, les subo el material, espero que a todos les llegue. Y bueno, y seamos solidarios. Si ustedes le conocen a fulano, sultano, mengano, y necesita un programa, o está Miriam, estoy yo, avísenme a Miriam, ¿sí? Seamos solidarios en ese sentido y avisémonos entre todos, cualquier cosa acá estamos, ¿sí? Nos vemos, gente, hasta la semana que viene. Profe, ¿Sí? yo no completé
El cuestionario ese que están dentro de la unidad 1. Perfecto. ¿Está cerrado ya? No, creo que no. El que cerró el 7. No Ah, el de presentación, sino el otro, el de cosas. bueno. El... Del momento primero del. Sí, ahí me voy. Primer momento. Ah, el que dice actividad 1 informática, ese. Sí. Bueno, ahí abro. ¿Cuándo vas a poder hacerlo? ¿Y hacer ahora o mañana? Bueno, te pongo Ya tiempo tendré que esta mañana. completar. Bueno, te pongo tiempo esta mañana. Les comento, gente, que este tipo de actividades, la idea es que las hagan y que tiene un feedback interesante acá, ¿sí? Así que traten de aprovechar. Profe, la actividad 2, esta que dejó recién, cierra hoy Bueno, ampliarle hasta la semana que viene, también. pues. Hasta la semana que viene. Sí, hasta el 28. Y esta del cuestionario le pongo hasta el sábado 23. Entonces, ¿Coca? no sé si alguien más quiere hacer porque hay solo 2 respuestas, así que si alguien necesita más tiempo me avisa. Ahí está hasta el 23 de abril. La idea es que no se les junte porque todas las semanas va a haber actividades y si se les va acumulando después se hace más imposible terminar todo, así que son tareas pequeñitas, así que vamos a ir haciendo, pero tienen que hacerlas, porque si no, pues se les junta todo, ¿sí? Bueno. Profe, usted puede decir, yo la verdad no me acuerdo si yo hice esa actividad, ¿usted ve? Si Yo me veo lleva quienes encima hicieron, o hay 2 no, o dónde intentos, podemos ver nosotros. hay 2, yo creo que si usted entra, sí, Julia, vos hiciste. Hizo Marcos y hizo Julia. Son 2 nomás que hicieron. Y sacaron buenas notas. Igual lo de la nota es referencial nada más, ¿sí? No es que si desaprueban, no es que ya tienen una cruz y no van a aprobar más la materia, pero ¿sí? Por favor, traten de hacer. Ahí está abierto hasta el sábado, si necesitan más tiempo, me avisan los que no hicieron, pero traten de hacerlo. La actividad del marco teórico está con fecha del año pasado. ¿Cuál es? La del marco teórico. La segunda actividad. Eso lo Esa va a tiene cambiar fecha de Miriam. vencimiento hoy, pero del año pasado. Sí, pero Miriam dijo que va a Ahí lo cambiar. modificó eso. Miriam está cambiando eso. ¿Ah? Sí, pero igual sigue con el año pasado. Sí, ahí va a cambiar. Después la actualizás y ahí lo va a cambiar. ¿Ah? Bueno, cualquier duda o pregunta, nos avisan. Estamos en contacto, gente. Buen fin de Boca. semana. Bueno, profe, chao. Chau, chau. Chao. Nos vemos. Chau, chau. Chau, Sabrina. Chau, chau. No. Nos vemos, Miriam. Hasta la semana que Chao, viene. hasta la próxima.